Entonces vamos a entrar, como terminamos en el PowerPoint anterior, a esta etapa de conócete a ti mismo, ¿verdad? Que decía Sócrates. Y en esta etapa vamos a aprender a cuestionar para crecer y a crecer para transformar. Así que esto es importante que lo entendamos. Eh, Hay dos tipos de preguntas muy importantes, pero aquí yo voy a tocar algunas, ¿verdad? De las que son más o menos para ponernos a pensar, que es lo que llamamos preguntas existenciales, ¿verdad? Podríamos decir. Pero que son importantes para entender nuestra etapa y nuestro proceso de vida. Perdón. ¿Por qué nos cuestionamos? Pues desde que el hombre ha pisado la tierra, ha tenido que tomar conciencia de todas las cualidades, pero también conocer sus propios límites, derivados de que de la condición de ser un humano. Y a partir de entonces, y a medida que fue evolucionando y perfeccionando su raciocinio, el hombre comenzó a hacerse preguntas. Y cuando hablo de hombre, hablo de, del género humano, no solamente de el hombre macho, sino del hombre y mujer también. A partir de entonces, y a medida que fue evolucionando y perfeccionando su raciocinio, el ser humano comenzó a hacerse preguntas. En el mundo griego, la antigua China, los pueblos precolombinos, son muchos los pensadores de distintas latitudes que han tratado de responder a dichos cuestionamientos. Todos coinciden que las respuestas correctas no existen, pues pertenecen a las mismas experiencias de cada individuo. Es decir, las respuestas que yo tuve en esta etapa no necesariamente son las respuestas que va a tener Alba Delio, que va a tener John Mario, que va a tener Shelley, porque ella está experimentando la vida desde su realidad y de su propia experiencia, ¿verdad? Entonces, ellos van a tener unas respuestas diferentes y por eso decimos que las respuestas correctas no existen. Las respuestas finales no existen. Siempre se van transformando. Y eso es bien importante entenderlo si queremos ser como seres humanos. Las religiones también hacen lo propio, están creando libros sagrados con sus visiones, y mientras que la ciencia que mide, la ciencia empírica, ha respondido solo a la realidad observada. Estos libros sagrados explican una realidad que no puede ser observada, como en este caso Dios, ¿verdad? Pero la ciencia solamente puede hablar de lo que puede ver, que es la parte que puede medir, ¿verdad? Y a través de cada una de las dos, la ciencia y la religión, desde sus propios puntos de vista y experiencia, han tratado de explicar los cuestionamientos humanos. La filosofía, por otro lado, se ha encargado de plantear tesis y reflexionar sobre el sentido de la vida, de la felicidad, del amor, de la fe, el universo, el ser, Dios, etc. Todo eso se discutía dentro de la filosofía. Y ante esto, uno puede citar a Rousseau, a Wittgenstein, a Sartre, a Nietzsche, a Schopenhauer, entre muchos otros filósofos que han tratado de dar respuestas a preguntas existenciales. Esta pregunta es demasiado importante. ¿Qué soy yo? Y este ¿qué soy yo? Uh, nos ha encapsulado en muchas situaciones por las respuestas que le queremos dar. ¿Qué soy? El qué soy nos empuja a pensar en muchas posibilidades, ¿verdad? Soy producto de la evolución, puede ser una respuesta. Soy descendiente del mundo animal, puede ser otra respuesta. Soy hijo de Dios, puede ser otra respuesta. Soy americano, soy chino, soy puertorriqueño, soy mexicano, soy la nacionalidad que tú tengas. Soy madre, soy hijo, soy hermana, soy hermano, soy esposa, soy vendedor, soy empresario, soy pintor, soy coach, ¿verdad? Hay un número de respuestas posibles. Soy hombre, soy mujer, soy homosexual, soy transgénero, soy lesbiana, soy machista, soy feminista, soy blanco, negro, latino, europeo, soy africano, soy asiático, soy cristiano, musulmán, judío, budista, soy hinduista, soy taoísta, soy agnóstico, soy ateo. Soy, ese soy, lo relacionamos con todo aquello que ansiamos, experimentamos y creemos. Fíjate bien, la respuesta a qué soy, la estamos relacionando esa respuesta a aquello que sentimos, que ansiamos y experimentamos, aquello en lo que creemos. O sea, que la respuesta a esa pregunta, ¿qué soy yo?, está completamente relacionada a la etapa en la que me encuentro. Eso quiere decir que cualquier respuesta que yo le dé a esa pregunta, ¿qué soy yo?, cuando vaya a subir de etapa, la respuesta va a ser diferente.
Y cuando suba a otra etapa más, que no por subir, estoy dando un ejemplo de la escalera, ¿verdad? Pero cuando pase a otra etapa, voy a tener otras respuestas diferentes. Sigo cambiando de etapa y voy a tener respuestas diferentes. Y por eso es que decíamos al principio que no existen respuestas correctas. Esa es la parte primordial. La filosofía se ha encargado de plantear tesis, de reflexionar sobre el sentido de la vida, como decía ahorita, y de la felicidad, el amor, el universo y de Dios. Tengo aquí la pregunta, ¿quién soy yo? Tranquilo, vamos a entrar en la parte de responder estas preguntas. Está bien, solamente estoy entrando en una parte técnica de explicación para que puedan entender después el ejemplo que les voy a dar, que va a ser bien práctico y les va a ayudar a cambiar su vida desde hoy. ¿Está bien? Es un ejercicio bien importante que vamos a hacer y yo sé que les va a ayudar demasiado. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es una de esas preguntas existenciales que si no sabemos responder, pueden llegar a convertirse en un obstáculo a la hora de ser felices. ¿Por qué? Porque la gente puede decir soy producto de la evolución o soy descendiente del mundo, pero eso no puede definir un quién, eso define un qué, ¿verdad? Que era lo que estábamos hablando en el ejemplo anterior. Así que saber quién es uno mismo y hacia dónde queremos ir es una de las bases para encontrar bienestar, no en los grandes proyectos, sino en los detalles de la vida cotidiana, ¿verdad? En el día a día. Es decir, ¿quién soy yo? Me está ayudando, aún yo estoy en estas cuatro paredes por una cuarentena. ¿Ves? ¿Qué soy yo? No, que soy yo me da estrés. ¿Por qué? Porque soy un escritor, soy un coach, soy un empresario, tengo que salir afuera para trabajar. Y eso me da estrés. El qué soy me puede ocasionar estrés y problemas. El quién soy me empieza a dar otra dimensión de mi propia vida. Voy a seguir explicando. Actualmente no hay nada que nos haga suponer que la capacidad para plantearse adecuadamente y responder con éxito la cuestión, la pregunta, ¿quién soy yo?, sea en sí misma una capacidad innata o inamovible e independiente de nuestras elecciones y el ambiente en que elegimos vivir. Es por esto que es importante lo que vamos a hacer, el ejercicio que vamos a hacer a continuación. En ocasiones es necesario hacernos esta pregunta para poder seguir creciendo. Pues es un indicador de si estamos en el camino correcto. ¿Qué camino correcto? El de la etapa en la que nos encontramos. No hay caminos correctos, es el camino correcto de la etapa en la que nos encontramos. Porque cuando ya cambie de etapa, ese camino cambia. Entonces por eso no puede haber un camino correcto. Hay caminos, ¿verdad? Hay vertientes que estamos tomando durante todo el proceso de nuestra vida. Aunque parezca engañoso, muchos aspectos de nuestra propia personalidad son mejores conocidos por quienes nos rodean que por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestra visión, la visión que nosotros tenemos de nosotros mismos sobre mucho de lo que hacemos, está sesgada. Mañana vamos a hablar de los sesgos y cómo esto afecta a la personalidad y la forma en que estamos viendo el mundo. Por eso es muy importante terminar el curso completo. Tenemos también que debemos ser humildes a la hora de extraer conclusiones acerca de quiénes somos y admitir que siempre hay espacio para la rectificación. O sea, hay espacio siempre para seguir dándole respuestas a esta pregunta. Porque como dijimos, dependiendo de la etapa, va a ir cambiando. ¿Cierto? Y esto es bien importante que se lo lleven al corazón y lo tengan en la cabeza, hagan un viaje en dos direcciones, pero esto siempre lo tienen que llevar con ustedes. Cuando decimos que no saber hallar respuestas a esta cuestión de identidad, puede llegar a ser un problema. No estamos diciendo que la clave esté en saber responder o no este tipo de preguntas, sino que la vida no puede ser un eslogan del cual después nos vamos a arrepentir. Me explico. Esa respuesta que yo le voy a dar a la vida, a ese quién soy, en esta etapa en la que me encuentro actualmente, si me la trato de llevar como una afirmación, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo soy, eso me va a crear una crisis de identidad cuando llegue a la próxima etapa. Y entonces, eso va a hacer que la etapa, que a lo mejor
pudiera no ser difícil, no ser complicada, se complica precisamente por mi percepción de la realidad que voy dando mientras voy llegando a la misma. ¿Ves? Por eso decía ahorita que la realidad está siendo interpretada. Lo importante es comprobar desde la subjetividad hasta qué punto podemos llegar a reconocer una serie de ideas e imágenes que identificamos como eso es lo que yo soy, ¿verdad? Que identificamos con nosotros mismos. Y la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Está siempre más allá de las propias palabras. Si no podemos responder a esta pregunta, eso puede significar que estamos pasando una crisis de identidad, un periodo de nuestra vida en el que podemos experimentar profundas dudas sobre nosotros, dudas sobre el sentido de la existencia, acompañadas de sentimientos de vacío y de soledad. Así que si esa es la situación en la que te encuentras y no puedes encontrar una respuesta cuando hagamos este ejercicio a esa pregunta, nosotros estamos para ayudarte, obviamente, dentro del proceso. Pero necesitas tener una guía, alguien que te ayude, que ya haya pasado el proceso para que te pueda dar una mejor visión de dónde te puedes dirigir a responder desde ti. Porque la persona no te puede dar la respuesta, la persona te va a ayudar nada más a ver en ti, ¿verdad? Entonces, la identidad se va forjando a lo largo de la vida, pero hay una etapa, un periodo crítico en que tiene especial relevancia, y esa etapa es la adolescencia. El psicólogo Erik Erikson, en su teoría del desarrollo psicosocial, hablaba precisamente de esto. La adolescencia es la etapa más difícil en un ser humano, la más difícil. Cada vez que yo me encuentro con un cliente que está loco por golpear a su hijo, porque es que mi hijo es muy difícil, y yo pregunto qué edad tiene, y me doy cuenta que está en adolescencia, y le digo, ten cuidado. Ten cuidado lo que le digas en esta etapa, lo que le hagas en esta etapa, va a marcar esta crisis en él o en ella y puede ser catastrófico para el resto de su vida. Así que la adolescencia es la que tiene mayor relevancia al momento de definir la identidad. Eso no quiere decir que ahora que tenemos mayor edad no podemos definirla, no, para nada. Porque dijimos que las respuestas cambian dependiendo de la etapa en la que nos encontramos. Pero hay que reconocer que en ese momento es cuando más fuerte, con pasión, estamos cuestionando la identidad que tenemos en la vida. Por eso peleamos con los padres, con los maestros, peleamos con todo el mundo, porque en esa etapa de la adolescencia todo está a flor de piel, todo es una pura pasión, ¿verdad? Erikson afirmó que el mayor obstáculo que debe enfrentar el desarrollo de los adolescentes es el establecimiento de la identidad. Para este autor, este psicólogo, la construcción de la identidad no se puede entender sin la interacción con los demás. ¿Ves? Si este adolescente se aísla, va a tener problemas de identidad más fuertes, más problemáticos que aquellos adolescentes que sí se relacionan con los demás, que aunque pueden estar en crisis, pueden tener diferentes experiencias contactando con los demás adolescentes o las demás personas, y por eso va a ayudarles a ir identificando su proceso de identidad. Pero el proceso de aislamiento en un adolescente es a veces fatal. ¿Por qué? Porque lo limita de tener experiencias con que comparar su existencia para obviamente poder llegar a otro punto de satisfacción personal en su proceso de identidad. Este autoconocimiento, es decir, qué soy yo, de dónde vengo, qué quiero ser, el qué soy yo, ¿verdad? También afecta y se ve afectado por la autoestima. ¿Me quiero mucho o poco o nada? ¿Soy lo que quiero ser? Y también es afectado por la autoeficacia, ¿verdad? Si soy capaz de ir a donde quiero llegar, si soy capaz de ser lo que quiero ser, estas cosas van afectándole el autoconocimiento de la identidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, como dijimos antes de llegar a, ¿verdad?, la historia, si la recuerdan, del faro, estamos acostumbrados a buscar afuera las respuestas, no a mirar adentro. Entonces, por eso, estos procesos pueden afectar el proceso de identidad. Los adolescentes suelen ir en busca de ese quién soy yo, porque la adolescencia es una etapa de descubrimiento. ¿Ves? Los adolescentes pasan por un periodo de autoconocimiento y empiezan a hacer grupos de amigos, de gente que piensa igual, a relacionarse con el sexo opuesto, o pensar en sus opciones de futuro. Por tanto, saber quién eres te hace más fuerte.
Y a pesar de las adversidades que puedas encontrar, que puedas ver en la vida, el saber quién eres te ayuda a superar las dificultades. La identidad tiene un gran componente emocional y saber quién soy yo también lo tiene. De manera resumida, algunas de las características que debes de considerar respecto a la construcción de la identidad son las siguientes, y esto por favor presten atención. La identidad se desarrolla en interacción con otros. Cuando estamos interactuando con los demás es que vamos tomando ideas, tomando recomendaciones, tomando opciones que ayudan a definir mi identidad. No es que yo voy a hacer lo que hacen los demás, es que eso me ayuda a encontrar dimensiones que yo puedo ver en mí. ¿Por qué? Porque la otra persona siempre es un espejo. Los demás son espejos de nosotros, son proyecciones de nosotros. Por eso mis clientes, cuando yo llego a la parte de decirles, todo el que te rodea es un maestro, uff, no mi suegra, no mi hijo, no mi... ¿Por qué? Porque tienen problemas con ellos. Pero lo que estás viendo de problemas en ellos es también cierto en ti. Y hay cosas que tú tienes que ir descubriendo, por eso se llama autodescubrimiento. Cuando estás relacionándote con otros, vas descubriendo aspectos de ti que si no te relacionabas con esa persona no podías ver. Y esto es bien importante saberlo. La identidad es una definición socialmente construida del ser, ¿verdad? La sociedad, a medida que va avanzando con sus etapas, también va definiendo ese proceso de identidad en nosotros. ¿Ves? La identidad es un fenómeno subjetivo, o sea, no es objetivo. Y está por eso conectado a las emociones. La formación de la identidad implica un proceso de reconocimiento, de valorización de uno mismo y de las posibilidades para hacer frente a los retos de la vida. Así por eso en el arte de la oruga tenemos diferentes preguntas. Tranquilos, no respondan todavía qué soy y quién soy, yo les voy a ayudar con un ejercicio, pero les voy a compartir aquí algunas preguntas que son existenciales, que son preguntas que ayudan a muchas personas a tener un sentido diferente en la vida. Si quieres, ¿ves? Cuando termine de subirlas todas, espera que las suba todas en el slide, le tomas una fotografía para que después con calma te sientes en tu casa con un papel, aprovechas este tiempo que tienes en las manos de cuarentena para que le empieces a buscar respuestas a esas preguntas. Importante, estas no son preguntas que Eduardo Borges se inventa, está bien, son preguntas existenciales. Significa que estas son preguntas que han sido cuestionadas, que han sido lanzadas a la sociedad a través de muchísimos años, a través de diferentes eventos, y que entiendo yo que en este momento histórico que estamos viviendo, porque esto es un momento histórico, esto va a ser historia, es importante que nosotros nos hagamos estas preguntas. Así como, por ejemplo, ¿cómo sabemos si estamos haciendo lo correcto? ¿Cómo podemos tener relaciones saludables? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cómo medimos el éxito en la vida? ¿Cómo puedo cambiar mi vida? ¿Por qué me cuesta valorar las cosas? ¿Estamos en control de nuestras vidas? ¿Verdad? Una pregunta muy importante y muy válida. ¿Es suficiente una vida para vivir todo lo que tengo en mente? Muy importante pregunta que te ayuda a organizar muchas cosas. ¿Hay vida después de la muerte? Esta pregunta yo la pongo porque la respuesta varía de acuerdo a donde te encuentras en la vida. De hecho, siempre le explico a las personas, yo no tengo nada en contra de ninguna religión, ¿verdad? Pero las religiones desaparecerían si no nos hablasen de qué pasaría después de la muerte, ¿verdad? Si la religión no nos garantiza, no nos da una seguridad de qué puede pasar después, las personas no serían religiosas porque estamos buscando, estamos creyendo por lo que viene después, ¿cierto? Pero esta pregunta es importante hacerla no solo por la parte religiosa, sino por lo que puede significar a manera de mi crecimiento personal como ser humano. Dependiendo de la respuesta a esa pregunta, yo voy a determinar
¿Cuánto yo quiero correr o cuánto quiero ir experimentando poco a poco en la vida? Así que es bien importante ese tipo de preguntas. Otra pregunta importante es, ¿qué es lo que necesitamos en esta vida? ¿Es injusta la vida? Importante pregunta. ¿La gente cambia? ¿En realidad está cambiando la gente? ¿Cuál es el secreto para ser feliz? ¿Habrá vida en otros planetas? Preguntas existenciales, ¿verdad? ¿Debo perseguir mis sueños? ¿Hay vida más allá del amor? Miren, esa pregunta, ¿debo perseguir mis sueños? Hace 2 meses atrás, todo el mundo quería hablar de esta pregunta. En los seminarios que dábamos, en los coaching que he estado dando individuales y en los uno a uno que hago a través de internet, todo el mundo siempre me está hablando de esa pregunta. Sin embargo, la respuesta a esa pregunta, no importa la que me hayan dicho hace 2 meses, ya en este momento cambió por completo. Debo perseguir mis sueños con todo lo que está pasando a mi alrededor, ya cambia la respuesta, ¿verdad? No, esta pregunta no es de un sí o no, es de qué debo hacer, ¿verdad? Para poder alcanzarlo, para poder perseguirlos. Con qué herramientas. Si mi trabajo es ayudar, yo ayudo a través de un equipo, pero ahora no está el equipo, ¿cómo hago? Se me apaga la computadora, se enciende. Todo este tipo de cosas están relacionadas a ese tipo de preguntas. Aunque parezca una tontería, ¿verdad? Pero es parte importante. Hay vida más allá del amor, porque siempre estamos pensando que si no tenemos una pareja no somos nada. Si estamos solteros tengo un problema. Entonces nos vamos llenando este tipo de ideas que son creencias limitantes, que vamos a hablar de eso luego. Y por eso nos encontramos obviamente con esta situación. ¿Hasta dónde podría llegar si quisiera? Si yo quisiera, ¿hasta dónde podría llegar? Pues eso es otro tipo de preguntas. eh, si desapareciese hoy, ¿en qué cambiaría el mundo? Si yo muero hoy, ¿cómo ayudé a que esto fuera un lugar diferente? Olvídate si mejor o peor, esa no es la pregunta. ¿En qué cambiaría el mundo si yo muero hoy? Y cuando las personas tienen una respuesta como nada, ¿qué vas a hacer entonces para dejar un pedazo de ti y que pueda ser significativo para los demás? ¿Ves? Ese tipo de preguntas es existencial, pero es importantísimo. ¿Pienso por mí o por discursos prefabricados que hablan a través de mi boca? Esos discursos prefabricados son las cosas que hemos aprendido, porque acuérdate que de pequeño vamos aprendiendo de los padres, aprendemos de los hermanos y de los primos, aprendemos de las tías, de los tíos, aprendemos de nuestros abuelos y abuelas. Después estamos aprendiendo de los maestros y así vamos sucesivamente aprendiendo de muchas personas. Pero a la hora de la verdad, cuando estamos hablando, ¿estoy hablando por lo que yo experimenté o estoy hablando por todos esos discursos que me dieron durante el proceso de crecimiento? Eso es una pregunta bien importante. Cuando me vaya, ¿qué recordará la gente sobre mí? Bella, no es qué cambio voy a ocasionar, es que van a recordar de mí. Esta pregunta yo la tengo por 2 razones, quiero aprovechar, es bien importante, porque está relacionado con el propósito de este curso. Hace ya unos 6 meses, bueno, ya hace 2 años atrás, tuve la oportunidad de que fui contactado en el Facebook, en mi Facebook. Para los que no tienen mi Facebook, es Eduardo A. Borges Libros. Y ahí pueden obviamente enviarme un request y pueden estar en contacto con mis estatus que pongo positivos y todo lo demás. Pero a través de ese Facebook me contacta una persona de apellido Borges también. Y fue algo como que raro, porque sí, Borges hay montones en el mundo, pero solamente tenía familia allí en ese Facebook de los Borges. Entonces era un Borges que nunca había visto. Y me ponía, sobrino, te amo, espero que estés bien. Y el sobrino me ama y que espero que esté bien. ¿Qué rayos es esto? Y no sabía qué era. Y entonces voy descubriendo, porque me empecé a escribir en privado, que esta persona es un tío de mi papá. No mío, un tío de mi papá. Sí, sigue siendo tío mío, pero primeramente es tío de mi papá. Este señor tiene 86 años y estaba aprendiendo hace 2 años a usar el Internet. Y usando el Internet sacó un Facebook. Y solo así me contacta y me conoce a través del Facebook. ¿Por qué? Porque yo
vengo de una familia de padres divorciados. Me crié sin la figura paterna de mi papá biológico. Tengo un padrastro a quien amo muchísimo y para mí es un papá, pero en ese momento no tenía mi papá todo el tiempo, mi papá biológico. So, nunca tuvimos una relación completa eh, como sería normal. Y hago entre comillas porque lo normal puede ser definido dependiendo de la etapa en la que nos encontramos, ¿cierto? Y entonces resulta ser que este tío y mi papá no se hablaban hace 50 años. Hubo muchos problemas con mi abuelo, este tío es hermano de mi abuelo paterno, y por eso mi papá y esta familia se separaron y no sé, sí se podían saludar, pero no se hablaban. Entonces este me empieza a escribir y a decirme tantas cosas de los Borges que yo, pero es que yo no sabía nada de eso. Dice, es que tú no conoces tu identidad, tú tienes que venir para acá para que conozcas tu identidad. Y yo dije, ¿identidad? Porque yo trato este tipo de temas, pero ¿qué me podía decir él a nivel de familia? Yo no sabía, ¿ves? Entonces, en noviembre del año pasado, di un viaje a Chicago, le pedí, ¿verdad?, la orientación a mi papá y papá me dijo, sí, ve, te van a tratar muy bien, son familia, aunque yo haya tenido problemas con ellos, son gente buena como quieren. Y yo fui allá, conozco a este señor, conocí a sus hijos, sus nietos, gente maravillosa que me cambiaron la vida. De noviembre para acá veo la vida de una forma tan distinta, tan diferente, me siento tan seguro de mí, la forma en que atiendo el negocio es totalmente distinta, todo cambió solamente por conocer una persona de esa genealogía que yo no conocía y que me empezó a dar historias de mis tatarabuelos, de mis bisabuelos, de sus hermanos, de qué tenían, qué no tenían, cómo eran, y todo eso me fue alimentando de otra parte, otra dimensión que no había conocido nunca. Entonces, cuando yo hago la pregunta, cuando yo me vaya, ¿qué recordar a la gente sobre mí? Es porque siempre le digo a mi equipo, y de hecho estamos trabajando algo en esta dirección, porque yo digo a la gente que tú no puedes ser un número más en la existencia. No se trata de ego, pero se trata de que tú tienes que aportar algo que se quede y ayude al mundo también. Y si uno no tiene eso como una experiencia, como un propósito de vida, eh, por eso cuando llegan estas situaciones así, nos golpean y nos sentimos derrotados y sentimos que la vida nos gana. ¿Por qué? Porque no tenemos un propósito mayor, ¿verdad? Entonces, por eso este tipo de pregunta es bien importante. Y yo se lo he dado a muchos clientes esta pregunta, pero nunca la había visto desde la perspectiva de la vida familiar y lo que eso puede significar. Mi abuela, que en paz descanse, mi abuela materna murió en el mes de diciembre, eh, siempre estaba detrás de mí para que hiciera un libro de la familia, porque soy escritor. Y yo le entrevisté en varias ocasiones y teníamos diferencias de cómo queríamos ver la idea de la familia, porque era rebelde, yo era muy rebelde, aunque era muy, ¿verdad?, ante los ojos de mis tíos y todo, soy bueno, ser rebelde no es malo, ¿ves? Depende de qué haces con la rebeldía. Yo no era ese tipo de rebelde que hace daño ni nada, pero era rebelde y pues, quería cuestionarle, cuestionarle, cuestionarle. Y entonces mi abuela pues tuvo que ir a hacer mucha paciencia y pasó a mejor vida sin ver un libro de la familia, pero ya estoy trabajando en eso. Y entonces, ¿qué recordar a la gente sobre mí? Tiene que ver con qué tú dejas a esa generación que viene después de ti para que entiendan también la vida. Porque yo no sé si tú sabes, pero hay etapas, cosas, patrones de la vida que tuvieron que vivir nuestros tatarabuelos, por ejemplo, que no se graduaron ellos en esa situación, y esa situación se repitió en los bisabuelos, que no se graduaron, y esa situación se repitió en los abuelos, y no se graduaron, se repitió en nuestros padres, que no se graduaron, ¡pum!, y la vida te la tira a ti. Entonces te toca a ti sobrepasar estas etapas que dices, ¿por qué me está pasando esto? Y como tú no desconoces la historia de ti para arriba, hay cosas que tú ignoras y por eso no sabes. Yo les voy a contar más de mi vida personal y de las cosas que descubrí en Chicago en este viaje más adelante. Pero quise hacer un paréntesis en esta pregunta para que entendieran obviamente lo importante que es este tipo de preguntas. Todas son importantísimas, todas. Y tienen una dimensión increíble. La pregunta 21, ¿soy emoción o soy razón? ¿Soy alguien que razona solamente? ¿Soy alguien que solamente tiene emociones? ¿O soy alguien que puede razonar y tener emociones? ¿Verdad?
de pregunta. ¿Por qué consideramos que los sueños son ficciones imaginarias? ¿Podrían en algún sentido ser más reales que la propia realidad? No sé si te ha pasado que estás en un sueño y de momento te vas a caer por un risco y te levantas y ese corazón está que todavía está soñando el corazón. Ya tú estás despierto, ya tú estás en tu cama, estás en el cuarto, miraste a tu esposa, miraste a tu esposo, pero tu corazón está todavía en el sueño. Estás sintiendo, sientes nerviosismo y todo. Y por eso hago la pregunta, ¿verdad? Eso que consideramos como sueños ficticios o imaginarios, ¿podrían en algún sentido ser más reales que la propia realidad? Y la respuesta tiene muchas definiciones dependiendo de la que te encuentras. Soy mi conciencia. ¿De qué manera me limita mi sistema de creencias? Les dije que vamos a hablar de las creencias limitantes y esto es algo bien importante para el momento histórico que estamos viviendo. ¿El bien y el mal existen como algo objetivo o son subjetivos? Esa es una pregunta bien importante. Y la respuesta te ayuda a tener más o menos miedo. Es bien importante esa pregunta. Si la vida es una experiencia de crecimiento, estoy teniendo un plan de vida para cuantificar cuánto estoy avanzando y cuánto estoy creciendo. ¿Cuánto estoy avanzando y cuánto estoy creciendo? ¿Verdad? Eso es una pregunta importantísima. ¿Mi plan de vida existe más allá de la improvisación? ¿O estoy solamente improvisando todo el tiempo? Eso es bien importante, ¿verdad? ¿Soy un algoritmo? Esta pregunta la hago porque todos dependemos hoy en día del Internet y estamos todo el tiempo dejándonos llevar por el Internet. Mire, ya ahora mismo usted no sale de su casa si no consulta, ¿verdad? Dependiendo del lugar del mundo en el que se encuentra, si no consulta cómo va a estar la temperatura, si va a estar lloviendo, si va a estar con frío, si va... Ya usted determina cómo se viste verificando la temperatura en el Internet. Entonces, no es que no sea importante, pero hasta qué punto ese algoritmo, ese Internet me está dominando y me está definiendo cómo voy a vivir y hasta qué punto yo puedo tener decisión propia. Por eso quería que lo lleve, pero no me tengo que poner por eso un abrigo. Hay cosas que tú puedes decidir en el camino, ¿verdad? Es una pregunta bien importante. Esa pregunta también tiene significado para muchas personas que, por ejemplo, yo tengo clientes que son coaches, pero me contratan como coach porque tienen una crisis. Y a veces la crisis es tan básica como no estoy recibiendo muchos likes. Y tú dices, ¿eh? Entonces, Facebook, Instagram, todo este tipo de compañías, no solamente para coaches, sino para dueños de empresarios también, entiendan esto que voy a decir, eh, trabajan por algoritmos. Y dependiendo del algoritmo, tú sales más frecuente en el newsfeed, ¿verdad? Que tienen las personas en esa página que ven cuando entran al Facebook o cuando entran al Instagram. Puedes salir tú en la búsqueda o puede ser que no salgas. Porque el algoritmo va determinando con quiénes tú vas teniendo más intercambio y entonces por eso te los hace aparecer más seguido. Si no tienes mucho contacto con muchas personas, no apareces en el algoritmo. Entonces, hay gente que lamentablemente están definiendo su autoestima por cómo están en el algoritmo del Facebook o del Instagram o del Twitter o de todas las redes sociales. Y esto es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado porque lo que nos espera más adelante es más dependencia de este tipo de algoritmos y tenemos que ser bien claros en la identidad que tenemos para que esto no nos afecte. ¿Se puede culpar a alguien por sus acciones si la libertad no existe? ¿Verdad? Si decimos que la libertad no existe, que todo está destinado, predestinado, pues entonces, ¿valdría la pena culpar a otras personas por sus acciones? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de preguntas, ¿verdad? Pero las respuestas nos ayudan a ver la vida de una manera diferente. Otro tipo de preguntas, bueno, hasta aquí lo dejamos, 30 preguntas. Estas preguntas, como les dije, tómenlas y empiezan a contestar desde hoy a mañana, cuando ya termine el seminario, o mañana en la mañana se ponen a poner respuestas ahí. Y si quieren, al final del curso mañana, sacamos un tiempito para dar unas ideas de las respuestas de esas preguntas. Pero yo voy ahora a entrar en la parte importante de explicar las dos preguntas más importantes del ejercicio que vamos a hacer. Y esas dos preguntas son el qué soy y el quién soy, ¿verdad? Y esas preguntas las vamos a definir con un ejercicio que les voy a dar que va a empezar un proceso de transformación personal desde hoy. Así que
voy a explicarles rapidito. Voy a borrar mi obra maestra. Espero que no hayan copiado una escalera que vaya en dirección, ¿verdad? No sea derecha, no sea recta. Pero ok. Am, ok. Am, aquí vamos a poner qué. Aquí vamos a poner cómo, quién. Eh, entonces, presten mucha atención a esto que voy a decir ahora, porque esto va a ser algo que puede cambiar su vida. Eh, esta sociedad en la que usted y yo decidimos nacer y vivir, eh, tiene algo bien particular. Cada vez que usted va a un lugar a conocer a una persona, o está en una fiesta y hay un grupo de personas, lo primero que le preguntan a usted, después de su nombre, es ¿a qué se dedica? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces con tu tiempo libre? Ese qué es el que está definiendo la sociedad. Si recuerdan ahorita en el PowerPoint, yo les estaba hablando del qué y decía, soy cristiano, soy musulmán, soy budista, soy abogado, soy escritor, soy coach, soy el ser humano, soy todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, oh, me congelé. Déjenme saber si todos me están viendo. ah, Porque me acaban de escribir que me congelé. Espero que no esté dañado el... Ok. Este tipo de pregunta es el que... ok, ya me ven. Qué bueno. Este tipo de pregunta es el que la sociedad está buscando definir al ser humano. ¿Me explico? En el que aquí va pues si eres abogado, si eres escritor, si eres mecánico, si eres coach, si eres enfermera o sanitaria, si eres, seguimos dando los ejemplos, ¿verdad? Si eres cristiano, si eres budista, lo que sea, pero se le da definición a través de eso. El cómo es cómo hacemos eso que somos. Si somos buenos haciendo eso que hacemos, si somos malos haciendo eso que hacemos, si somos correctos haciendo esto que hacemos, si somos incorrectos haciendo eso que hacemos. Entonces, eso le explico porque puede ser, darle caso, por ejemplo, en el caso del abogado, el abogado puede ser un buen abogado, pero no hacer lo correcto para ganar un caso, ¿verdad? Hemos conocido casos así. El abogado puede ser un mal abogado, malísimo, eh, pero aún así, malísimo la forma de ¿verdad? Hacer el trabajo, pero aún así hacer lo correcto para ganar un caso. Hay abogados, por ejemplo, que hacen lo incorrecto para ser buenos abogados, ¿verdad? Y ganar más casos. Y hay abogados que simplemente hacen lo correcto y aún haciendo lo correcto son muy malos abogados y pierden casos. Entonces, el cómo haces el qué
es lo que está definiendo la sociedad en la que tú y yo nos encontramos hoy en día. Esa es la definición que le estamos dando a nuestra vida actualmente. Eh, no importa con qué respondas ese qué, cristiano, mecánico, psicólogo, no importa esa definición que le dé. Siempre está asociado ese qué a definición total. Creemos que ese qué nos da una definición total de lo que somos. Entonces, cuando llegamos al quién, el quién tiene otros componentes, otros elementos. Y esos elementos son valores. Son valores. Por eso vamos a hablar de los valores. Mañana vamos a estar hablando de valores, de sesgos, de las creencias, porque son cosas que son las que cambian y definen el proceso de identidad completo de un ser humano. Pero, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Es alguien honrado, ¿verdad? Le gusta tener honor y es honrado. Si es alguien que es apasionado, sé que se ve pequeño, pero simplemente me escuchan, es para que tengan una idea, porque no puedo hacerlo más grande para que todos lo vean. Pero pues, lo que quiero es que entiendan el ejemplo, ¿está bien? Es bien importante. Puede ser alguien que sea confiado, alguien muy confiado en sí mismo, alguien que le guste los riesgos, porque los riesgos es un valor, ¿verdad? Que puede ser bueno, que puede ser malo, dependiendo en dónde lo utilices. Puede ser alguien que sea leal, alguien que sea servicial, alguien que sea amable, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos dando un sinnúmero de valores, ¿verdad? De palabritas clave que te ayudan a definir un poquito lo que eres. Pero voy a explicarles la diferencia de esto con un ejemplo. Ah, si tú te defines por el qué, es lo que hacemos todos, no eres tú, somos todos, nos definimos por el qué. Y supongamos que eres un abogado y el qué y el cómo están definiendo tu vida todo el tiempo. Y resulta ser que perdiste el trabajo. No puedes ser abogado ya más. Perdiste la licencia porque no pasaste la reválida, porque te multaron y te quitaron la licencia, no importa la que sea la razón. Ya no puedes ser abogado. Entonces ya no puede ser definido con el qué, ya no puede ser definido con el cómo, entonces piensas que tu vida no tiene sentido. A lo mejor en el que era un maestro y hubo un problema en el país y todos los maestros los despidieron y yo fui a los maestros que despidieron, ya no puedo ser maestro. No hay ni qué ni hay cómo. A lo mejor yo era un escritor, pero nadie me compró un libro. Ah, pues yo perdí un qué y perdí un cómo. Ya mi vida no tiene sentido. La depresión número 1 en el mundo está asociada a esta respuesta. La depresión número 1, la ansiedad número 1 en el mundo está asociada a estas dos cosas, al qué y al cómo. Esto es lo que es la sociedad hoy en día, estas dos cosas. La gente que está con estrés allá afuera, la gente que está con estrés dentro de las casas y con temor, es porque están definiendo su vida a través de esto. Es que ya no puedo trabajar, es que no sé qué va a suceder, qué. Yo no estoy diciendo que son cosas que sean reales o no, yo estoy explicándoles obviamente cómo la sociedad ha definido las cosas. Entonces, cuando dejas de ser esto que tienes aquí definido, entonces tienes un problema grande existencial en la identidad. Y ese problema en la identidad te va a llevar, obviamente, a cometer unos errores básicos en tu vida. Y esos errores eh, te van haciendo obstáculos en esos procesos de crecimiento, como decíamos, de las etapas, ¿verdad? Como yo les decía a ustedes, si ustedes no tienen bien clara la identidad, cuando entran a otra etapa de la vida, entonces, ¡pluf!, chocas con la realidad y dices, a rayo! Y entonces, ¿ahora qué? Y llega esta nueva etapa y como no tenías definida la identidad, entonces empieza a cambiar todo. Ahora, cuando tú aprendes a definirte por el quién, la vida cambia. Porque en el quién, yo soy una persona apasionada, yo soy una persona
confiar, yo soy una persona amable, soy una persona que le gustan los riesgos, soy una persona que soy servicial, soy una persona que soy leal. Ah, pero eso ya no tiene que ver ni con el qué ni con el cómo. Lo que sea que yo vaya a hacer, lo que sea que yo me tenga que enfrentar, lo que sea que yo tenga que confrontar en la vida, lo voy a hacer con estos tipos de cualidades. Y estas cualidades yo puedo añadirle y puedo quitarle. ¿Ves? Yo puedo añadirle y puedo quitarle, porque yo puedo ser una persona leal, pero si es alguien que entonces yo soy leal a esta persona está haciendo daño a otras personas, simplemente le quito mi lealtad y le transformo. ¿Ves? Cuando yo estoy definido por el quién, a mí no me importa lo que la sociedad diga del qué y el cómo. A mí no me importa si hay compró un libro o no compró un libro, yo soy quién. A mí me encanta comunicar, por eso escribí el libro. En algún momento, ya sea cuando me muera, ya sea, no importa, alguien lo leerá y le hará sentido. A mí no me importa si ahora mismo yo hice una oferta abierta a que las personas pudieran entrar a un curso gratuito en este momento de crisis, y que el espacio sea de 100 y tengamos 24. Yo estoy hablando a quien tiene que escuchar. Yo tengo un mensaje para el que quiso escuchar. Yo tengo que ser definido por el quién, yo no me voy a definir por el qué. El qué y el cómo están ocasionando la mayor depresión y la mayor ansiedad en el mundo. Si Eduardo Wolf hubiese sabido esto hace 20 años atrás, mi vida sería distinta. Si lo hubiese sabido hace 10, uff. Si lo hubiese sabido hace 5, oh, wow. Pero esto es algo que yo tuve que aprender con el tiempo. Yo no estoy pretendiendo que tú lo entiendas ahora de la noche a la mañana, como dijimos ahorita, lo de los escalones, ¿verdad? Pero sí quiero que te lleves a la mano esta herramienta para que le empieces a trabajar desde la etapa en la que te encuentras, sin importar qué etapa sea la que estés pasando en este momento, la etapa individual, la etapa social en la que estamos todos ahora mismo, sin importar. Esto te va a ayudar a no estar sujeto y definido por esto. Esto que la sociedad quiere que tú seas y que la sociedad te dice que es lo único que puedes ser. No, esto es algo diferente. Mañana yo voy a hablar de la importancia de los valores, qué son, cómo funcionan, y te voy a dar una lista de valores que son lo que yo llamo valores magnéticos, que son valores que atraen otros valores también, que te van a ayudar a definir esto más fácil, de una manera más apropiada. Así que me ven mirando porque es que yo tengo una mano derecha y una mano izquierda que no está conmigo hoy aquí, que es Alba Deli, y ella es el hemisferio derecho del cerebro, el hemisferio izquierdo, y todo. Y aunque no está presente, pues ella me monitorea y me dice, te queda tanto tiempo, te queda poco tiempo, te queda esto, avanza, o se oye bien o se oye mal, etcétera. Y por eso estoy mirando a veces el celular, me disculpo, pero es por eso precisamente. Entonces, les decía que esto que quiere la sociedad en ti, esto que ha ocasionado la sociedad, es una crisis. Esta es la verdadera crisis. Esto va más allá del coronavirus, esto va más allá de cualquier otra crisis. Esta es la verdadera crisis. Porque por eso mismo es que no podemos estar en nuestro hogar, porque como esto es lo que son, entonces no sé qué hacer con este tiempo. No sé qué hacer con este tiempo porque esto no lo tengo definido. ¿Ve? Como esto no lo tengo definido, por eso no sé qué hacer con esto. Y esa es la importancia de entender estos procesos de transformación y de crecimiento. ¿Quién soy? ¿Qué soy? Son preguntas existenciales. Esto va a ir cambiando dependiendo de la etapa en la que te encuentres. Esto incluso cambia dependiendo de la etapa en la que te encuentres cuando tienes claro esto. Cuando no tienes quién, uff, esto se vuelve un dolor de cabeza para tu vida. Y yo no quiero que esto sea un dolor de cabeza para tu vida, por eso te lo estoy enseñando. La idea es que esto pueda transformarte en una dirección en la que tú puedas crecer como un ser humano, donde tú no tengas temor a definir tu identidad. La identidad no es la sexualidad, sexualidad es un qué. La identidad es eso que define lo que eres como un ser humano. Cuando yo fui a Chicago y el tío mío empezó a hablar de esos eh, ancestros, en la forma en que los describía y todo, para mí estaban vivos. Para mí estaban vivos.
Y de hecho, es una historia eh, que mucha gente se ríe cuando la cuento, pero al igual para mí es una historia viva, es una historia real, es una historia que yo la escuché y yo, wow, esto es increíble. Y me hizo entender más todavía que el quién es más importante que el cómo. Si yo voy a Ancestry.com y busco mis ancestros, solamente me dice quién era y qué hacía. Ahí murió todo. No hay más nada, porque si esos tatarabuelos no eran famosos, no van a tener más información, uno no sabe ni cómo se comportaban, ni qué hacían, ni qué no hacían, con cómo reaccionaban a esta situación, a aquella, a lo otro. Uno no tiene nada de esa información. Y como no tienes nada de esa información, pues no tienes nada a la mano, en realidad. Sí, sí, la manera de saber quiénes eran y dónde venían, hombre, qué bueno, pero ahí muere la información. O sea, no es lo mismo que tener un ser vivo que todavía está lúcido, que te describe todas estas cosas de ti hacia arriba, en esa genealogía, ¿verdad? Y que te puede ayudar a definirte de ti hacia abajo, de ti hacia las generaciones siguientes. Mañana vamos a hablar de la importancia de las generaciones también. Pero quería obviamente explicarles este pequeño ejercicio, un ejercicio bien práctico, es simple, pero que tiene mucho significado y mucho valor para las personas si aprendes a verlo desde la perspectiva de los valores que van definiendo la identidad desde un proceso de crecimiento y no un proceso de estancamiento. Esto es vivir estancado, esto es vivir sin límites. Cuando te ríes por el quién y no por el qué, la vida se hace increíble. ¿Eduardo, estás diciendo que no debo ser cristiano? No, aunque el qué soy, ¿verdad? Le damos a la cristiandad aquí. Cuando aprendes quién eres, entonces encuentras una dimensión distinta de la cristiandad. Entonces encuentras una dimensión distinta en el hinduismo, si eres musulmán, si eres budista, si eres lo que sea que tú seas. ¿Por qué? Porque ahora defines con valores. Ya no son palabras vagas que vas leyendo en un libro sagrado, ahora empiezas a tener significado esas palabras en ti porque tú tienes un proceso de identidad más claro. Eso es de lo que estamos hablando, esa es la importancia de que esto tú lo tengas claro en tu vida. Seas o no una persona religiosa, no importa. Esto es lo importante. Cuando tú encuentras esto, todo lo demás toma una dimensión y un sentido diferente. Y por eso vas a vivir una vida sin temor. Bueno, no voy a hablar mucho de los temores, pero los temores yo los tengo en otro tipo de cursos, pero quería obviamente que entendieran este proceso de identidad. Espero que esté un poquito más claro el panorama, porque vamos a entrar ahora en un proceso de explicar lo que son los conceptos en la vida y cómo los conceptos van afectando nuestras propias creencias, ¿verdad? Ya sea las creencias de mí mismo, la creencia de los demás o la creencia del todo. Pero quería obviamente explicar esto. Mañana yo voy a hablar de los valores, voy a dar una lista de valores va a ayudar a usted a tener una idea más clara de cómo defino estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando me encuentro con clientes les digo, ¿cuáles son tus valores? Uf, se pierden. ¿Tú tienes valores? Oh, sí, Sacho, en mi casa me criaron con valores. ¿Y cuáles son? Ajá, ajá. Pues, y eso, así me dicen. Y yo me quedo a veces mirando y digo, wow, así era yo, así estaba yo. Yo decía que sí, que tenía valores y tenía principios, pero yo no sabía cuáles eran. Ay, ser bueno, eso no define nada, eso es un cómo. ¿Ves? El ser bueno es un cómo. Y cuando cometes un error y te conviertes en el malo de la película, te trancaste, te hiciste tú mismo una cárcel mental, una prisión mental, y entonces no tienes salida y no encuentras nada que hacer. No, es que esto es lo que voy a hacer. Tú, y te pusiste de empresario, y esto es lo que hago. ¡Mua! Y ya eres empresario. De momento fracasó el negocio y tú seguiste aquí enganchado y por eso te sientes fracasado. Pero cuando estás aquí, fracasó, next, ¿cuál es el próximo proyecto? Y sigues haciendo otra cosa. Y no tienes temor de intentar algo nuevo. ¿Por qué? Porque ya tienes claro ese proceso en el que te encuentras contigo mismo. ¿Está bien? Entonces, les voy a preguntar a ustedes ahora si quieren un pequeño break de 15 minutos o pasamos directamente al proyecto de los conceptos, porque ya nos queda ¿verdad? Un poco menos de tiempo del día de hoy, pero ustedes me dejan saber, déjenme saber si también con ustedes continuar o no. Mientras me contesta, les voy a dar una pequeña anécdota. Tengo un amigo que conocí hace poco y a pesar de que lo conocí hace poco, es como si lo conociera
de hace muchos años. Y este amigo es veterano de la guerra. Y resulta ser que me estaba explicando, porque tenemos, ¿verdad? Tenemos adolescentes en nuestro grupo de amigos y este adolescente quería ir a la guerra. Y pues entonces este amigo le hizo claro, mira, yo no estoy en contra del ejército porque yo vine del ejército, pero esto es lo que te vas a encontrar, le empecé a explicar. Pero le hizo claro una parte que se me quedó tan marcada que está bien conectado con esto que estoy explicando ahora. Y es que le dijo, la idea es antes de llegar a la guerra, te desprograman de las emociones y de los valores, porque de lo contrario te vas a encontrar en medio de la situación y te vas a limitar por el proceso de precisamente de tener esos valores tan claros que entonces te vas a frizar, porque vas a ver, por ejemplo, tú tienes el valor de la vida es importante para mí, por encima de cualquier cosa, no puedes ir a la guerra, porque te vas a encontrar con muerte, y entonces, ¿qué vas a hacer cuando te encuentras en medio de esa situación? Entonces, la idea es desprogramarte para que obviamente tú puedas enfrentar lo que te vas a encontrar en el otro lado. Entonces, una vez termina la guerra, regresas a tu casa y empieza la mente a hablarte de todo lo que viviste en ese momento, ¿verdad? De la guerra, ahí es que empieza el problema, porque entonces empieza ese cuestionamiento de ideológico sobre definiciones y sobre valores, que entonces por eso te crea muchos problemas. Y el error más grande de cualquier ejército, no es solamente Estados Unidos, es que cuando termina la guerra no te ayudan a programarte nuevamente. Entonces por eso tenemos muchos veteranos con muchos problemas pasando situaciones. Definitivamente la solución sería no tener guerra, punto. No hay discusión en eso, pero estoy explicando eso para que entiendan más o menos la importancia de este concepto de los valores y cómo esto va cambiando, obviamente, con la estructura de nuestra